Mes amis, attention pas capon. Ou même qui c'est haïtien qui veut Chili ou qui a intérêt pour garder vidéo ça jusqu'à la fin. Parce que dans le moment, ça n'a pas de là, grand pile raquette et qui pas dormir dans le moment quarantaine ça au cap marché, voyez message au téléphone, mon relo dans téléphone directement ou bien écrit email juste pour capable voler compte. Mes amis, pas jamais prend appel, pas jamais cliquer sur un lien, yo voyez ba nous pas connaît. Dans vidéo ça nous pral fort vivion dame qui explique nous clair dans bon ti mamite qui gens qui yo opéré avec système yo et dans fin vidéo tout nous pour nous faire entendre une conversation côté que un citoyen, un individu qui passait pour un monde qui travaille dans Banco Estado de Chile qui a demandé une autre information juste pour capable voler tout ça gain sous compte. Mes amis, si un message ça fait pas ça tout haïtien pareil nous pour nous pas dire si nous connaît. Bon Dieu béni nous entendre ensemble. Même Jean petit bébé besoin lettre. Maman il pour capable grandir, c'est même Jean ça tout moi même moi besoin aide. Pas oublier like vidéo, subscribe, abonner et puis pesez petit bouton cloche là. Chaque vidéo qui me va laguer ou même spécialement ou va joindre. Abonnez. Merci d'avance, merci beaucoup. Bon Dieu béni. Aquí voy a ingresé a la página que me llegó del mensaje y si se dan cuenta es idéntico al de Banco Estado, pero la diferencia es que yo pongo aquí, ni siquiera necesito poner un root y puedo poner de clave, no sé, una letra, hago clic en ingresar e inmediatamente ingreso y aparece esto. Dice estimado usuario, nuestro sistema ha detectado un inicio de sesión desde un equipo no frecuente. Le informamos que para poder realizar tus operaciones en banca por internet de manera segura es necesario validar sus instrumentos de pago. Y miren, todo desgraciado lo que piden: número de tarjeta, fecha de expiración y el año. Y si se dan cuenta es la misma página del Banco Estado, pero no es, así que tengan mucho cuidado porque si les sale esta página es falso, por favor no pongan ningún número de tarjeta porque están haciendo esto con muchos teléfonos y de distintos números. Estuvimos revisando con una persona que sabe de informática y esta es una página de Panamá, ¿cierto? Panamá. Así que nada que ver con el Banco Estado, es idéntico, pero por favor esta parte nunca se la van a pedir. Así que mucho cuidado, porque están estafando. Mes amis, attention pas capon. Gars, c'est les que nous prenons pour nous dire si nous connaissons. Haïtien, pas fait dire, nous même qui jouons un message ça, pas hésiter à partager avec l'autre confrère haïtien pareil nous pour capable connaître qui j'ai projet tête. Nous pourrons faire entendre une conversation et côté on monde passer pour un professionnel qui travaille dans la banque là, donc PC qui demander à l'autre citoyen toutes données li juste pour capable et pour voir si tu es capable de voler compte libre, pour être capable de voler l'argent. Attention pas cap pour mes amis, entendons ensemble. Por años, Banco Estado le ha cobrado 300 pesos por transferencia de saldo, 200 pesos por uso y mantención de la cartera informativa y 100 pesos por consulta de saldo. Esas son las devoluciones de estos cobros excesivos que está haciendo Banco Estado. ¿Y usted me está llamando al nombre de Banco Estado? Sí. Ya. Sí, don Carlos. Por eso la Superintendencia de Banco Estado decretó esta ley para hacerle devolución a todos los usuarios de un 70% de estos cobros excesivos, ¿ya? ¿Cuál es la ley? La 19.799. Ya. La cual defiende al consumidor. Ah, ya. ¿Ya? Por lo cual, don Carlos, mire, yo aquí revisando en pantalla, usted cuenta con un saldo pendiente que no ha hecho retiro aún porque la información obviamente no se le ha sido entregada en conformidad, de 165.500 pesos que usted mantiene ahí de la evolución, ¿ya? Por lo cual nosotros necesitamos certificar que el titular de la cuenta
para activar este dinero, si usted hace retiro de este dinero en cualquier sucursal de Banco Estado a lo largo de todo Chile, o si gusta puede ser cargado entre sus productos, por lo cual para la activación de este dinero tiene una demoración de 72 horas. ¿Una qué? Se demora 72 horas en ser activado este dinero. Una demoración. Sí. Ya. ¿Ya? Se demora 72 horas. Ya. ¿Ya, don Carlos? Por lo cual ahora voy a autentificar que usted es titular de la cuenta, ¿ya? Enviándole un remitente de Banco Estado, el cual contiene 6 dígitos. Es un mensaje de texto, don Carlos, ¿ya? Ya. Necesito que usted me confirme los 6 dígitos que contiene el mensaje de texto para así activar el dinero y así usted haga retiro de este dinero en cualquier sucursal de Banco Estado a lo largo de todo Chile, o si gusta se lo puedo cargárselo entre sus productos. Puede ser en su cuenta RUT, billetera electrónica o cuenta de ahorro. Ya. ¿Quiere que le entregue este código? Sí, por favor. Ya le envié el mensaje de texto. Por favor, ¿puede revisar su equipo móvil? Sí, acá hay un mensaje, pero dice nunca entregue este mensaje a terceros. Sí, nunca entregue este código a terceros. Activa tu aplicativo. El primero, usted es el segundo, y otra persona que quiera ver este mensaje de texto, esta codificación, no se lo puede entregar. ¿Ya? Ya, pero si usted lo tiene. No, don Carlos, yo se lo envié a usted para autentificar que usted es el titular de la cuenta. ¿Ya? Para así poder respaldarlo, por favor. ¿Cuál es su nombre? Samuel Escalante Bravo. Y... ejecutivo del área informática de Banco Estado. Pero dice nunca entregue este código a terceras personas y a mí no me consta que usted sea la persona. Don Carlos, para su seguridad esta conversación está siendo totalmente monitoreada y grabada, ¿ya? Ya, de acuerdo, pero si ustedes saben de esto, ya la verdad es que deposítenme nomás el dinero en la cuenta. Sí, por eso le digo, don Carlos, yo para depositar, para que esta remuneración sea activada y saldada en su cuenta RUT, necesito activarle este dinero que son los 175.500 pesos que usted cuenta pendiente, ¿ya? Para eso necesito autentificar con este código con este mensaje de texto y la codificación que tiene para activarlo acá en el sistema. Para eso son los 6 dígitos. Para activar el dinero. Después de 72 horas va a aparecer en su cuenta RUT, va a ser activo. Usted va a poder hacer uso de ese dinero. ¿Ya, don Carlos? La ley que usted menciona, la 19.979, no es la ley, una ley que usted está revisando acá en internet. ¿Está revisando? Sí. No hay ninguna ley que establezca devoluciones de dinero. Don Carlos, disculpe, le reitero, esta es una ley que agendó la Superintendencia de Banco Estado. ¿Superintendencia de Banco Estado? Sí. Para eso son los 6 dígitos, para autentificar que usted es titular de la cuenta. Tiene una demoración de 72 horas. ¿Ya? No, la verdad es que no creo lo que tú me estás diciendo. Disculpe, don Carlos. No creo lo que me estás diciendo. Que no hay ninguna ley acá en internet, ¿ya? ¿Sí? ¿No le parece? No. Tendría que buscarlo con más paciencia. Sí, bueno. Don Carlos, si gusta y tiene alguna duda, usted se puede acercarse a cualquier sucursal de Banco Estado a lo largo de todo Chile y hacer las consultas pertinentes también. ¿Ya? Prefiero eso. Y si también, si gusta, puede ir a la sucursal, activar su dinero, ¿ya? Ahí también le van a hacerle las mismas, le van a informarle lo mismo que le estoy comunicándole yo, y le van a activarle su dinero, y usted después de 72 horas, usted va a contar con su saldo para que usted haga uso de él. ¿Ya? Ya, pero no lo voy a ocupar. Ok, perfecto. Usted, si gusta, se acerca a cualquier sucursal de Banco Estado a lo largo de todo Chile, ¿ya? Si es que no le parece muy confiable este medio, ya que estamos entregando la información por correo electrónico, o ya carta certificada a su domicilio, o llamado de voz, usted puede hacerlo personalmente también, ¿ya? Ya, súper. Ya, don Carlos, así que no olvide que estableció comunicación con Samuel Escalante Bravo, ejecutivo del área informática y devolución de Banco Estado. Gracias por preferirlo. Hasta luego. Chao. Chao.
C'est pas... Oui. Mes amis, attention pas capon. Si nous avons des messages ça, nous va partager le maximum avec tout frères compatriotes haïtiens nous qui travaillent ici bien dur pour être capable de faire ces copies. Surtout majorité dans nous et pas nous tous qui parlent et comprendre espagnol. Faites très prudent avec Quenta l'autre nous, pas bay n'importe moun à l'acheter avec lui. N'a en haut, n'a en bas. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi aimé non pile, bye bye. Même j'ai un petit bébé besoin d'aide. Maman il pour capable grandir, c'est même gens ça tout moi même moi besoin d'aide. Pas oublier like vidéo, subscribe, abonner et puis pesez petit bouton cloche là. Chaque vidéo qui me va laguer ou même spécialement ou va joindre. Abonnez. Merci d'avance, merci beaucoup. Bon Dieu béni.